Hola muchachos, espero estén todos súper bien. Aquí les traigo pues el video prometido de la tutoría de replicación del ADN. Nuevamente pues me disculpo por haber corrido tantas veces la tutoría, pero en verdad no saben los cruces de horario que tuve esta semana. Tuve bastantes issues con el horario. Entonces pues nada, aquí les traigo la tutoría. Igual ustedes saben que me escriben en cualquier momento a WhatsApp y yo contesto apenas pueda para cualquier duda que tengan. Entonces, pues voy a intentar ser muy concisa con el video para pues tampoco quitarles mucho tiempo y pues bueno. Inicialmente quiero hablar un poco de lo que es el dogma central de la biología molecular, que es esta propuesta inicial de Crick que se hizo en 1970, que básicamente consta de la explicación de estas tres moléculas que son la base de la biología molecular, que son el ADN, el ARN y las proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que cada una de estas es responsable de un proceso o producto de un proceso. Entonces, digamos, el ADN va a tener dos procesos que son la replicación en la que se pasa de ADN a ADN, que es de lo que vamos a hablar hoy. También el ADN puede pasar a ser ARN, perdón, por medio de la transcripción y puede este mismo ARN pasar a ser una proteína por medio de la traducción. La transcripción de la traducción ustedes también la van a ver, creo que incluso ya tuvieron una tutoría de transcripción, pero pues bueno, si no la han tenido igual las van a tener. Son temas súper interesantes, a mí la biología molecular me parece súper chévere. Entonces, bueno, ya para entrar un poco más en materia de lo que es la replicación, pues vamos a tener que es un proceso semiconservativo, bidireccional y semidiscontinuo. Entonces, ¿a qué me refiero con semiconservativo? Ustedes saben que el ADN está compuesto por dos hebras y estas dos hebras a la hora de la replicación se van a separar y cada una de estas hebras originales va a terminar con una hebra complementaria que pues ya les hablaré cómo funciona eso. Y básicamente es semiconservativo porque va a conservar, valga la redundancia, una hebra original. Entonces por eso se dice que es semiconservativo. Es bidireccional porque como ustedes saben, bueno, igual pues hay dos hebras del ADN y se va a hacer en dos direcciones, de 5' a 3' y de 3' a 5', que esto depende básicamente del carbono que queda afuera, pues sí, como en la parte de afuera, por decirlo de alguna manera, de, de la desoxirribosa, que es el azúcar que compone pues el ADN. Eh, Esto es muy importante, digamos, que lo tengan en cuenta para el proceso de la polimerasa más que todo, pero pues sí, básicamente es saber que por la composición química de las hebras hay una que va en sentido 5' 3' y hay otra que va en sentido 3' 5', y esto va a hacer que sean, bueno, uno, que el proceso de replicación sea bidireccional y dos, que en general el ADN sea antiparalelo. Y es semidiscontinuo porque no estamos hablando de que el ADN se abre todo y de una vez empieza pues a una sola polimerasa a hacer todo el trabajo o pues solo una de cada enzima, sino se va abriendo por burbujas con diferentes en diferentes pues, lugares del ADN, porque ustedes saben que el ADN es larguísimo, o sea, muy largo, y entonces pues se va haciendo pues por partes, entonces es por eso que es semidiscontinuo. Hablando ya de su objetivo, pues tenemos que claramente es importante que se haga la replicación del ADN para la división celular y su reproducción, pues la transmisión de información genética, ustedes saben que pues el ADN es la información genética nuestra, y el mantenimiento del tejido, pues claramente si hay división celular hay mantenimiento del tejido. Esto quiero que les quede súper claro que la replicación del ADN no pasa en la mitosis o en la meiosis, pasa antes, o sea, siempre pasa en la interfase, porque imagínense ustedes hacer la mitosis y que el ADN no esté replicado o se esté replicando hasta ahora, pues vamos a tener un problema, o sea, probablemente podría generar una enfermedad o algo así, porque pues no está completo, entonces no van a quedar dos células idénticas, sino diferentes, pues porque el ADN no está replicado del todo. Entonces, conclusión, para que se lleven a su casa, a su corazón, a la vida, la replicación del ADN siempre tiene que pasar en la interfase.
Y bueno, ya para empezar a hablar del proceso como tal, vamos a tener que se necesitan unas enzimas eh, para llevar a cabo pues este proceso. Básicamente, este es una clave para la vida. Todo lo que termine en asa es una enzima o suele ser una enzima. Entonces, pues vamos a tener que hay una ADN polimerasa que realmente no es solo una, hay varias, pero pues no quiero como entrar a confundirlos todavía con eso. Creo que en algún momento de la presentación tengo una tabla que más o menos explica la función de cada una de las polimerasas, pero básicamente tengan en cuenta que se necesita una polimerasa, helicasas, topoisomerasas, primasas, ligasas y una hebra plantilla y ácidos nucleicos libres. Es súper importante que tengan en cuenta que estas hacen parte todas, estas de acá, las primeras cuatro, a algo que se conoce como el replisoma, menos, o sea, de estas enzimas la única que no hace parte del replisoma es la ligasa, bueno, o sea, sí va a estar presente en la replicación, es supremamente necesaria, pero no hace parte de lo que se conoce como el replisoma, ¿listo? Entonces, bueno, aquí básicamente tenemos una foto representativa de más o menos las funciones de cada una de estas eh, enzimas, pero pues se las voy a ir explicando bien. Entonces tenemos la licasa, la polimerasa, la primasa y la ligasa, que ya pues les había dicho. Entonces, en primer lugar, la licasa. Bueno, estas imágenes las saqué de un video que se los dejo referenciado al final de la presentación, que me gustaría mucho que lo vieran. La verdad, pues como se pueden dar cuenta, es súper didáctico, súper fácil de entender, pues es en muñequitos y tal. Y pues en verdad, pues obviamente no es así súper profundo, pero pues ustedes pueden entender ahí lo básico. Entonces, primero que todo, la licasa, que quiero que se acuerden de esta cremallera que tiene aquí, porque básicamente va a hacer eso, unzip las hebras de la doble hélice del ADN. Entonces esta es la encargada de romper estos enlaces que están dados, digamos, entre la adenina y la tiamina, la guanina y la citosina de cada lado, romperlos para que queden divididas las dos hebras de ADN y se pueda iniciar la replicación. Entonces, bueno, eso por el lado de la helicasa. Después vamos a tener la primasa, que básicamente ella va a ser la encargada de agregar los primers en la cadena original de ADN, pues en ambas cadenas, ¿no? En la 5' A3' y la 3' 5', y le indica así a la polimerasa dónde debe iniciar pues, su proceso de polimerización. Es súper importante que tengan en cuenta los primers, o sea, no están hechos de ADN, sino están hechos de ARN, o sea, donde hay donde tendría que haber, digamos, una tiamina en el primer, va a haber una U, no me acuerdo cómo se llama, bueno, una U, en vez de una T va a haber una U. Y básicamente, pues eso por el lado de la primasa. Y ahora vamos a tener la ADN polimerasa, que esta va a ser supremamente importante, súper, súper, súper importante. O sea, siento que no hay ninguna que sea más importante que la otra, pero es que esta pues se lleva pues un trabajo súper pesado que es básicamente pues pegarle los ácidos nucleicos libres a la hebra parenteral. Entonces pues digamos que tenemos una hebra que va a tener una A, T, G, C, así en ese orden. Entonces la polimerasa lo que va a hacer es recolectar esos nucleótidos libres y donde está la A le va a poner la T, donde está la T le va a poner la A, donde está la G le va a poner una C, donde está la C le va a poner una G y así sucesivamente por todo el ADN. Bueno, súper evidente, claro que tengan en cuenta que pues adenina va con tiamina y guanina va con citosina, para pues que lo tengan en cuenta porque pues es supremamente importante a la hora de hacer la replicación. Y en cuanto a restricciones, pues no es como tal una restricción, pero sí es algo que tienen que saber de la ADN polimerasa, y es que ella tiene un problema, y digamos que ella solo sabe leer de 3 a 5 prima, y polimeriza de 5 a 3. ¿Qué significa esto? Es por esto que hay una hebra que se dice la hebra líder y otra hebra que es la hebra retrasada. Odio decirle así, pero bueno, la hebra retrasada. Y ella, pues, retrasada porque básicamente va a ser la hebra que es de 5' a 3'. Entonces, como es de 5' a 3', la polimerasa no la puede leer porque ella solo puede empezar a leer en un 3', en un carbono 3. Entonces, como no la puede leer, se va devolviendo, bueno, esto ya se los explico más adelante como tal en el proceso, pero básicamente tener en cuenta eso, se va devolviendo y pues lo hace como por fragmentos, que estos fragmentos se van a llamar los fragmentos de Okazaki.
Pero bueno, eso igual, como les digo, ya se los explico bien más adelante. Entonces, bueno, aquí está la tabla que les decía, que hay varias polimerasas. Vamos a tener polimerasas diferentes en las bacterias, o sea, las procariotas y en las eucariotas. Básicamente van a tener una función distinta, pero pues sí. Entonces vamos a tener, me voy a concentrar en las eucariotas porque realmente las de las bacterias pues no hacen así la diferencia, la verdad. Entonces vamos a tener la ADN polimerasa alfa, que va a hacer la síntesis del cebador, que esta es la que yo les decía, que va a pasar al final de ya todo el proceso de ¿qué? De la replicación, o sea, cuando ya esté la burbuja completa y ya va a pasar a leer por encima y donde estaba el primer que era ARN, lo cambia por ADN. Básicamente eso hace la alfa. Vamos a tener la... wow, ¿qué letra es esta? La ADN delta, polimerasa delta, que va, igual que la epsilon, va a estar encargada de la polimerización, o sea, lo que les acabo de explicar. La polimerasa beta va a hacer reparaciones, ella también va a pasar leyendo, así como la polimerasa alfa por encima de toda la nueva hebra de ADN y donde haya un error, pues lo repara. Y la polimerasa gamma, que va a ser encargada del síntesis de ADN mitocondrial, que ustedes saben ya, creo que ya lo vieron, que el ADN tiene su propio, que la mitocondria tiene su propio ADN. Pero bueno, eso no nos compete, no vamos a meternos con las mitocondrias, pero sí, básicamente esto para que lo sepan. Y pues bueno, estas que hacen las funciones similares en las bacterias, perdón. Mm. Y ya también tenemos, creo que por último de estas, la ligasa, que se va a encargar de unir los fragmentos de Okazaki en la cadena rezagada. Rezagada me gusta más que retrasada, pero bueno. La ligasa, pues aquí como pueden ver ustedes tiene un pegante, un colbón, y esto va a ser porque, pues en una foto se los puedo explicar mejor más adelante, pero básicamente porque va a quedar primer y luego del primer el trabajo pequeño de la polimerasa, primer, trabajo de la polimerasa y así. Entonces esto lo que se va a encargar es pegar esos fragmenticos unos con otros para que pues haya esa unión, mejor dicho. Pero pues ya en una foto más adelante se los muestro mejor. Entonces, bueno, aquí básicamente está el resumen de qué hace cada una de estas enzimas de las que les hablé, pero sí, pues básicamente es eso. Entonces ya vamos a hablar un poco más de cómo se lleva a cabo este proceso, pues tienen que tener en cuenta que se lleva a cabo en tres grandes pasos, que son la iniciación, elongación y terminación. Entonces, ¿qué va a pasar en la iniciación? Básicamente se va a reconocer el punto de origen. ¿Quién va a reconocer ese punto de origen? La helicasa. Y a partir de que descubre o pues encuentra ese punto de origen, va a abrir la doble hélice. Y esto se va, o sea, esta doble hélice se abre, pero pues ella va a tender a unirse de nuevo. Y por eso se tienen que poner unas proteínas, que son las SSB, que son Stabilizing Single Strand Protein, si no estoy mal. Binding Protein, bueno, ahorita está el nombre completo. Esas también son parte del replisoma, súper clave que la tengan en cuenta. Y esto se va a usar básicamente como para sostener las hebras y que no se vuelvan a unir. O sea, es para estabilizar las hebras y permitir que pues, no se unan de nuevo. Y finalmente en la iniciación va a ser el síntesis del primer, que como ya saben, eso lo hace la primasa. Ya en el segundo paso, en el segundo paso de este proceso, vamos a tener la elongación, que es como tal la síntesis del ADN. Entonces, ustedes saben que, pues lo que les acabo de decir, que las dos hebras se van a sintetizar de manera diferente, porque la hebra conductora o líder se va a sintetizar de manera continua porque pues es la que la ADN polimerasa puede leer bien, que es o sea la que va de 3' a 5', y va a estar la hebra tardía o rezagada o retrasada, que se va a hacer de manera discontinua, pues porque se va a tener que estar devolviendo cada rato la ADN polimerasa para poder pues hacer la replicación bien, por lo que ella no puede leer en sentidos 5', 3', no solamente 3', 5'. Y finalmente vamos a tener la terminación, que pues es, como su nombre lo indica, la terminación del proceso. Se va a eliminar el primer, que es lo que hacía la polimerasa alfa en el caso de las eucariotas. Se va a sintetizar el ADN del gap y el gap es lo que hay entre primer y, o sea, lo que hay entre los fragmentos de Okazaki, pues.
y se va a hacer el ligamento de los nucleótidos, o sea, se van a unir ya finalmente los nucleótidos unos con otros en cada una de las nuevas hebras. Ya pues ahorita les voy a explicar más pues cada paso aquí con estas fotos de este video, en verdad es espectacular, quiero que se lo vean. Entonces, la iniciación, como ya les decía, se va a reconocer el punto de origen, ya aquí en esta imagen ya se reconoció el punto de origen, ya la helicasa abrió esta burbuja de replicación. En burbuja u horquilla, creo que Payan le dice horquilla, pero bueno, es lo mismo. Entonces se abre aquí esto y el primer, pues la primasa, perdón, va a poner el primer. Entonces aquí, como ustedes ven, él le dice básicamente dónde empezara la polimerasa. Y va a poner este primer de ARN para que la polimerasa se pueda unir allí y empezar. Digamos que en esta imagen, pues como está propuesto, es que esta va a ser la hebra que va 3' a 5' y esta va a ser la que va de 5' a 3'. Pero pues si ustedes se dan cuenta, acá en este punto, si la polimerasa se devuelve así, pues sería como estar de 3' a 5'. Entonces esta sería la, la hebra rezagada, bueno, retrasada. Y esta sería la líder. Entonces aquí está lo que les decía de las single stranded binding proteins, que son las que van a ser encargadas de sostener básicamente cada una de las hebras, pues las dos hebras, pues, para mantenerlas separadas y que no se unan y permitir el buen proceso de la replicación. Entonces aquí, bueno, aquí de nuevo, el punto de origen, están las dos hebras, está la helicasa que reconoció este punto de origen y las va abriendo y esta es la horquilla de replicación y está la primasa que aquí lleva el primer y pues la polimerasa buscando dónde está el primer para poder empezar a sintetizar. Ya en la segunda etapa de replicación la polimerasa reconoce su primer y como les decía empieza a leer de 3 a 5, de 3' a 5'. Entonces ella busca su primer, lo encuentra y empieza a pegarle los nuevos nucleótidos. Mientras tanto, pues se ponen, como se tienen que poner primers en ambos lados, eh, pues la primasa va poniendo los primers aquí y como ven, acá se va devolviendo la polimerasa, o sea, va en esta dirección, no así, eso es lo que hace pues más difícil el, el proceso de la replicación y por eso es descontinuo. Entonces ella viene aquí, reconoce el primer y empieza a codificar, luego se encuentra con, o sea, hasta el punto que ya no puede y luego se encuentra con el otro primer y así sucesivamente. Fíjense que acá ella necesitó un primer y a partir de ese primer ya de una hizo todo este lado de la horquilla de replicación, pero acá necesitó varios primers. A estos fragmentos de primer ADN, porque acuérdense que el primer es de ARN, son los que se conocen como fragmentos de Okazaki. Y este espacio que está aquí, que como ustedes pueden ver no está pegado, es lo que se va a encargar la ligasa de pegar, que eso igual sale un poquito más adelante, y a esto es lo que se le llama el gap, lo que yo les había leído antes. Entonces básicamente aquí explicando más los fragmentos de Okazaki, se van a dar únicamente en la hebra rezagada y se sintetizan a través de los iniciadores cortos del ARN y los huecos los rellena la polimerasa y los fragmentos de ADN se unen por medio de la ligasa. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que les decía. Se empiezan por el primer, que es el ARN, y aquí viene la polimerasa, hace su parte de ADN y aquí de nuevo hay un ARN y otra vez y así sucesivamente. Pero estos se van a unir unos con otros por medio de la ligasa. Y bueno, acá les dejo este meme que básicamente lo que quiere decir es que pues acá como el jefe le está diciendo que trabaje en otro horario, pero ella le dice que solo puede hacerlo de 5 a 3. Porque, o sea, es que esto es confuso, pero quiero que les quede claro. La polimerasa, al solo poder leer de 3 a 5, sintetiza 5 a 3. O sea, esta es 3 a 5, ¿cierto? Divino. 3 a 5. Pero acuérdense que el ADN es antiparalelo, o sea, la complementaria tiene que ser 5-3 y es la única forma en la que la polimerasa sintetiza. Porque si sintetizara 3 a 5, pues no sería antiparalela porque sería la original 3 a 5 y la otra también 3 a 5. Entonces así no es el ADN. Espero que les haya quedado claro. Si no, por favor escríbanme y me preguntan y se los explico
cuantas veces sea necesario. Porque pues literal es lo más importante pues de la replicación del ADN en mi concepto. Bueno, aquí básicamente pues está explicado lo que ya les decía, que aquí como pueden ver a la ligasa pegando los fragmentos de Okazaki entre sí. Y pues ya los fragmentos de Okazaki compuestos por primer y ADN. Ya finalmente tenemos la etapa de la terminación y esta pues va a ser pues ya el fin, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que se van a degradar los cebadores con la polimerasa 1 en el caso de las procariotas y la polimerasa alfa en el caso de, los, de las eucariotas. Y bueno, en algunos casos, si no estoy mal, es en las procariotas, se usa esta... Ay, se va a descargar el computador. Se usa esta enzima que es la RNasa H. Pero espérenme un segundo, voy a conectar el computador. Ay. Ok. Y bueno, eso es la primera parte de la terminación. Se van a rellenar los espacios que quedan, que como ya les había dicho, esto es trabajo de la polimerasa delta y la polimerasa epsilon en el caso de la cadena rezagada. Y finalmente se cierran los gaps, que son esas brechas que quedan entre, entre cada fragmento de Okazaki, y esto lo hace la ligasa, que pues es pues lo que ya les acabo de explicar. Entonces, bueno, aquí les dejo otro meme. Amo los memes, perdón. Ya finalmente está la actuación, el papel, mejor dicho, de la telomerasa. Y es que, pues esto no se los había explicado antes, pero pues es supremamente importante porque ustedes saben que los telómeros son las partes terminales de nuestros cromosomas. Y así como son las partes terminales de nuestros cromosomas, pues son las partes terminales del ADN, ¿cierto? Y ustedes saben que los telómeros, pues su función clínica básicamente es mirar la edad del ADN, por decirlo de alguna manera. Entonces, entre más corto o más pequeño sea el telómero, se considera que el ADN es más viejo. ¿Y esto por qué pasa? Porque al final de la replicación del ADN va a haber pues un punto en el que ya no se puede codificar más, ¿sí? O sea, ya no... ¿Cómo lo explico? O sea, cuando ya se acaba la replicación de todo el ADN, todo ese gran, largo ADN, va a haber un punto en el que pues ya no se puede pegar otro carbono porque ya no se puede codificar más. O sea, ya no se puede codificar más. Y cada vez que se va replicando y se replica y se replica y se replica, pues esa telómero, que es pues esa parte final, se va acortando. ¿Y esto por qué pasa? Básicamente por lo que yo les decía. La polimerasa no es capaz, con ese muy bonito, esto es con Z, perdón, no es capaz de copiar en los extremos 5'. Y entonces la telomerasa lo que va a hacer es mantener, pues como lo que les decía, mantener a los telómeros, que son estas secuencias finales de los cromosomas, y pues finalmente pues se van acortando a medida que se van replicando y van a replicar las secuencias terminales de las cromosomas lineales, o sea, van a replicar la última parte. Esto no se los quería como explicar tanto porque en verdad es muy confuso, pero igual en las referencias también hay un video súper bueno de esto y básicamente es muy similar a todo lo que pasa en el resto del ADN, solo que pues es más pequeño, o sea, es más, ¿cómo explicar? Como que la telomerasa solamente hace esa función en esa parte del ADN y pues cada vez su trabajo va siendo menor porque el telómero se va cortando y es precisamente por esto de que la polimerasa ya no puede codificar más. Y funciona de manera de una transcriptasa inversa, entonces sintetiza ADN a partir de ARN, que ustedes se acuerdan que yo al principio les mostré el dogma central de la biología molecular, que el ADN solo puede pasar a ARN, pues resulta que se puede hacer una antitranscripción, por decirlo así, con una transcriptasa inversa, y en este caso, pues la telomerasa es una de ellas.
y porta su propio molde de ARN. Entonces este final de aquí va a ser ARN, el final del ADN va a ser ARN y pues como les decía, esos telómeros se acuerdan a medida de que la célula envejece. Pero de nuevo, no es así, o sea, no es el centro pues de la replicación, no es como lo más importante que quería traerles hoy, pero sin embargo lo que les digo, ahí les dejo el video, que si no estoy mal es este video de acá, el que explica todo lo de la telomerasa y los telómeros súper claro, pero pues lo más importante es ya lo que les hablaba de la polimerasa, la helicasa y todo eso. Entonces, pues estas son las bibliografías que yo usé. La célula de Cooper literal es todo para mí, todo. La presentación de Payan, pues en su momento a mí me sirvió muchísimo. Este es el video de las foticos tiernas que les mostré durante toda la presentación. Este es el video que les digo de la telomerasa y los telómeros. Esta pues es una forma súper sencilla explicada de Khan Academy. En verdad Khan Academy es, es muy bueno, como que a pesar de que sea muy como para dummies, eso precisamente lo hace bueno porque pues uno estudia a partir de eso, entiende eso y ya después cuando uno lee un artículo ya científico, pesado, denso, difícil, pues es más fácil entenderlo a no tener como las bases. Y pues no sé ustedes, yo aprendo mucho por medio de videos, entonces pues me sirve mucho ese método. Y finalmente pues ustedes saben que nosotros estamos abiertos a sus preguntas, cualquiera de nosotros en cualquier momento. Yo por lo menos respondo supremamente rápido WhatsApp, a menos de que esté en clase, y si estoy en clase igual respondo y les digo que estoy en clase. Pero sí, básicamente en cualquier momento me escriben, me preguntan o cualquiera de nosotros y ya. Creo que eso era todo lo que tenía que decirles hoy. Espero que les sirva mucho el video. Voy a intentar subirlo a Drive o a YouTube o bueno, algo haré. Y de nuevo, discúlpenme por haberles cambiado 1000 veces la fecha, pero pues era algo que se me salía de las manos. Pues nada, espero que lo disfruten y tengan un excelente día, semestre, vida.